Estamos de regreso con ustedes porque en Latina Contigo también somos buena música y nuestro director, bueno, se ufana ahí de buscar todos esos buenos videos. A propósito del cumpleaños, estaría cumpliendo años hoy Robert Nesta Marley. Bob Marley puso ese videito de Bob Marley y después nos fuimos nada más y nada menos con el señor Joe Harrison y Elton John, para quienes disfrutan estos jueves retro y este viaje musical que hacemos en Latina Contigo. Ya está con nosotros nuestro invitado, lo habíamos anunciado, el doctor Carlos León, cardiólogo, el doctor, además enfrente de la unidad de cardiología de la clínica IDET, que es nuestro anunciante aquí. Antes de iniciar con el doctor, a propósito de anunciante, para escuchar bien la entrevista con el doctor, vamos a hacer la publicidad con nuestro anunciante, señor director. Ahí tenemos el Parque Zoológico y Botánico Bararida. El gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, donde podrás aprender, compartir y disfrutar con más de 5.200 especies de animales, plantas de 20 estados del país, distintas áreas para el esparcimiento, la recreación, la educación, una diversidad gastronómica increíble. Además tenemos distintas áreas para el esparcimiento, la tirolina, el laguito ahora tiene botes transparentes, tenemos el zoológico de contacto, el serpentario, distintas propuestas culturales, distintas propuestas educativas, con un mantenimiento extraordinario que tiene el Parque Zoológico y Botánico Bararida, que hace ahí el licenciado Juan Rodríguez y todo el equipo del Zoológico Bararida, el mejor parque zoológico y botánico del país. Estamos trabajando de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Nos puede seguir en nuestras redes @Parque Bararida o nos puede llamar al 0412-513-4286 para coordinar cualquier información, visita guiada 0412-513-4286. En la unidad de cardiología de la clínica IDET, un equipo multidisciplinario de médicos, cardiólogos, electrofisiólogos, nutricionistas, emergenciólogos, intensivistas, todos están allí para atender cualquier tipo de patología cardiológica, cardiovascular y también cerebrovascular. El doctor Carlos León con ese equipo multidisciplinario están atendiendo, haciendo las consultas preventivas, haciendo también los exámenes con tecnología de punta, las intervenciones quirúrgicas, están tratando cualquier tipo de patología cardiológica y cardiovascular, pero además están aplicando la terapia stroke, que es una terapia novedosa para atender a las personas que sufren un evento cerebrovascular, un accidente cerebrovascular o ACV como le conocemos nosotros. Esta terapia con tecnología de punta, con medicamentos y con este equipo multidisciplinario de médicos encabezado por el doctor Carlos León, permite que si la persona es atendida en las primeras horas pueda ser devuelta sin ningún tipo de secuela a su vida rutinaria. Y esto de verdad que no tiene precio. Se han incrementado los accidentes cerebrovasculares y ahí está ese equipo multidisciplinario presto y dispuesto para atenderle. Estamos en la carrera 16. Entre calle 43 y 44, nos puede seguir en nuestras redes sociales @idet.barquisimeto o nos llama al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629 o al 0414-952-1168. Recuerde que si es atendido en las primeras horas, usted puede ser devuelto a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela después de haber sufrido un evento cerebrovascular o un accidente cerebrovascular. Ahí está el doctor Carlos León y todo ese equipo presto y dispuesto a atenderle en la unidad de cardiología de la clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios de nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruta, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, plasma, equipo de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos, con estacionamiento por vigilancia privada para que no se preocupe por la seguridad, por la tranquilidad, compre con comodidad y a los mejores precios en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Esta es su mejor alternativa para comprar Novi Group. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastor, un grupo de médicos egresados de las mejores universidades en todas las especialidades están prestos y dispuestos para atenderle y resolverle su problema de salud. Ahí le vamos a hacer la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades. Ahí tenemos de psicología, psiquiatría, traumatología y cirugía ortopédica, medicina interna, medicina general, tenemos pediatría, aceptamos todas las pólizas de las aseguradoras. Además de eso tenemos traumatología y cirugía ortopédica, otorrinolaringólogo, nutricionista,
intensivista, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, pediatra puericultora, hay una plantilla de ginecostetras de primera. Estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, eco, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas genéticas. Estamos haciendo los exámenes de hematología, una plantilla de ginecostetras de primera, tenemos gastropediatras. Todos estos profesionales están al servicio de su salud ahí en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, encima de un reconocido bodegón, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos porque es previa cita, 0414-572-8496. Tenemos la promoción del mes del amor y la amistad, que es la promoción de la consulta del 2x1, van 2 personas, puede llevar a su compañero, a su pareja, y van a pagar una sola consulta en medicina general y cardiología. En ginecología tenemos la consulta, la ecografía, la citología, la exploración mamaria, y le regalamos la colposcopia en la promoción de San Valentín, y además de eso también tenemos la consulta de foniatría gratis y se hace el estudio audiológico. Debe llamarnos 0414-572-8496 para que resuelva su problema de salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones espirales, ballestas, punta de tripoides, discos, bujes, todo. Lo tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monroe, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, pero representamos a Grequis, que es nuestra marca exclusiva, productos de alta calidad, durabilidad y a los mejores precios. Ahí los tenemos nosotros. Le vamos a dar la mejor atención, le vamos a dar la garantía, le vamos a dar el mejor precio. De más de 60 años que tiene la familia Bessi allí ofreciendo servicio de un amplio stock de repuesto en suspensiones Balcania, carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. No ande buscando los repuestos por ahí, vaya donde están los mejores, allí en Balcania, carrera 19, esquina de la calle 44. Esos son nuestros anunciantes y bueno, con ellos continuamos. Ya está con nosotros el doctor Carlos León. Saludos, doctor, gracias por aceptar nuevamente la invitación a nuestro programa. Doctor, y bueno, y conocer cómo va el trabajo, cómo van todas estas terapias novedosas que están haciendo. En primer lugar, vamos a hablarle a la gente de qué es un accidente cerebrovascular, para iniciar por ahí. Después vamos a hablar de alguna patología cardiológica, pero vamos a hablar de los eventos cerebrovasculares, de los accidentes cerebrovasculares, con qué frecuencia ocurren, porque en los últimos días hemos visto, o yo he tenido gente muy cercana que ha sufrido accidentes cerebrovasculares, que después tiene que ir a un largo proceso de rehabilitación, aquellos que quedan más o menos, y que después tienen, bueno, unas secuelas que a veces son insuperables para la propia familia. ¿Con qué frecuencia se han incrementado los eventos cerebrovasculares? ¿Qué producen esos eventos en nosotros, si nos llegan a dar, Dios nos cuide, y también en nuestra familia? ¿Y cómo está ese abordaje que hacen ustedes ahí en la unidad de cardiología de la clínica IDEC, doctor? Licenciado, buenos días. Sí se han incrementado. La tasa de accidente o de enfermedad cerebrovascular en el mundo es una tasa muy alta, ¿no? Y al igual que en el mundo, en Venezuela también se han incrementado. Y igualmente se ha incrementado en el estado Lara. En el mundo se sabe que alrededor de 50 millones de personas sufren de SB al año. Y de esos 50 millones, 5 se van a morir, ¿eh? Entonces, es una tasa muy importante. En Venezuela, las tasas que tenemos no son recientes, no hay estadísticas recientes, pero sabemos que de las enfermedades cardiovasculares, el 49, casi el 50% de ellas son enfermedades cerebrovasculares. O sea que de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, casi el 50% son del cerebro, son del cerebro, ¿no? Y ¿qué es una enfermedad cerebrovascular? Que antes se le decía ACV, ajá, hoy se dice SB. Bueno, es básicamente una obstrucción de una arteria en el cerebro que conlleva a la aparición de un isquemia o infarto cerebral. Eso es lo que se conoce como un SB isquémico. Y también tenemos lo que se denomina un SB hemorrágico, donde el paciente tiene un sangramiento a nivel del cerebro y ese sangramiento produce una catástrofe en la parte funcional del cerebro del paciente. Hay una estadística muy importante aquí en Barquisimeto, licenciado, que es que la mayoría de las personas que sufren ese tipo de eventos en Barquisimeto son mujeres. Son mujeres generalmente mayores de 60 años. Entonces, ya ustedes saben, la gran
la población que lo ven ustedes y que ve y que conoce de más o menos de esta situación, siempre han tenido o un familiar o un allegado o él mismo ha padecido este tipo de enfermedad. Son enfermedades que incapacitan no solamente al paciente, también producen una conmoción a nivel de la familia. Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué se producen? ¿En qué momento puede producirse? Yo he conocido casos de gente, por ejemplo, que en un momento, riéndose mucho, echando un chiste, una colega falleció porque Cierto. le dio un... Yo lo supe. De igual manera, también tuve el caso de un colega amigo que por una rabia, por un momento de estrés, también se produjo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué condiciones nos pueden ocurrir? Y usted hablaba de la mujer, me quedo sorprendido que haya una alta incidencia en la mujer, y, o sea, que nos puede dar a todo. ¿Hay algún rango de edad? ¿Y en qué condiciones específicamente se puede producir un evento cerebrovascular, doctor? Sí, las enfermedades cerebrovasculares se presentan principalmente en personas mayores de 50 años. Y hay características que son generales para todas las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, un desencadenante muy importante es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la madre de todas las enfermedades cardiovasculares de suma importancia, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia vemos pacientes que tienen enfermedad hipertensiva, que son hipertensos, o sea, tienen condición de hipertensión arterial, y que por una rabia, por un malestar, por un disgusto, por una alegría extrema, hicieron una crisis hipertensiva y se produce la obstrucción de una arteria en el cerebro. También puede ser pacientes que tengan problemas cardíacos, trastornos del ritmo cardíaco, pacientes que tienen malformaciones a nivel arterial o venoso en el cerebro, que conlleva que esas arterias se rompan por una crisis hipertensiva, por un estrés excesivo que condicione que la hipertensión suba. En general, las condiciones que pueden llevar a esta patología son las mismas condiciones que pueden llevar a un paciente a tener un infarto. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes, sedentarismo, todas estas condiciones son en general para todas las enfermedades cardiovasculares, pero son muy preponderantes para la enfermedad cerebrovascular. Se puede controlar. En el caso, usted habla de la tensión, hay un montón de gente que es hipertensa, sí, y hay un montón de gente que lleva lo que dice la silenciosa, sí, que le dicen correcto, a la hipertensión. Sí. Hay un montón de gente que lo han diagnosticado, en algún momento le ha subido la tensión, le Sí. mandaron un tratamiento y no le pararon, Sí. ni hacen la dieta, ni llevan el tratamiento, están en un gran riesgo, pero hay otros que, bueno, siempre se están controlando la tensión. ¿Qué cuidados deben tener esas personas, específicamente los que tienen hipertensión, para evitar un evento cerebrovascular como el que dice usted? Mire, licenciado, en eso está claro que lo más importante es tener una buena vida. Nosotros ahora fuera de cámara hablábamos un poco de lo que implica tener una vida sana, ¿no? Asistir a sus controles médicos, ir al cardiólogo, ir a su internista, generar a su médico para que le controle y vea que su proceso de hipertensión arterial va en buena vía. Tener un peso adecuado, hacer actividad física, comer sano, tener una vida tranquila, ser feliz, estar en contacto con Dios. Todas estas cosas son buenas, son necesarias. Ahora, aún así, independientemente que usted pueda mantener este tipo de situación, siempre va a existir un riesgo de que el paciente pueda tener un evento cerebrovascular. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es saberlo diagnosticar a tiempo, licenciado, porque hoy día contamos con las herramientas necesarias para poder solventarle el problema al paciente y poderlo devolver a sus actividades regulares, a su familia, con las mínimas secuelas. Es bien sabido por todos que esta enfermedad produce grandes secuelas, tanto físicas como mentales. Yo he visto a mucha gente que queda incluso
con secuelas físicas, tienen que ir a rehabilitación, se les paraliza una parte del cuerpo, se les cae la quijada, tienen dificultad para hablar. Eso es lo que uno evidencia, pero hay casos también que me comentan que son más delicados, incluso la persona puede quedar en cama, por supuesto, incluso la persona no se recupera de un evento cerebrovascular y puede hasta morir, porque hay muchos que mueren en un evento cerebrovascular. Como le comenté, licenciado, en el mundo las tasas, el promedio es 50 millones de accidentes cerebrovasculares en el mundo al año. De esos, 15 millones van a quedar incapacitados totalmente incapacitados. Entonces, eso implica que van a ser no solamente una carga ellos para su familia, para la sociedad, van a dejar de trabajar, van a dejar de atender a los nietos, atender a los hijos, en fin, es un problema realmente muy serio. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar? Lo primero es la prevención. Entonces, ¿cómo prevenir este tipo de situación? Yendo a sus controles médicos, controlándose la tensión, teniendo una vida sana, comiendo bien, haciendo una actividad física, controlando el peso. Todas esas son condiciones que ayudan a evitar esta situación. Una consulta con el cardiólogo ayuda a prevenir, digamos, estos eventos cerebrovasculares o cualquier situación. Y no solamente una consulta con el cardiólogo, licenciado, una consulta con un médico. Okay. Vaya al médico general, porque ¿cuál es el acto más noble que hace un médico? Tomar la atención a un paciente. Claro. Entonces, cuando un médico le toma la atención a un paciente, está haciendo prevención en cuanto a la hipertensión arterial, porque va a identificar cuál es la tensión del paciente. Entonces, si este médico identifica que hay un problema con la tensión, entonces ese médico lo va a derivar al que le corresponda, al internista, al cardiólogo, al nefrólogo. Lo importante es hacer un control cardiovascular preventivo para saber si el paciente tiene o no la madre de todas estas cosas que es hipertensión arterial. Usted decía ahora que muchos pacientes tienen hipertensión y no lo saben. Bueno, lo correcto sería que después de los 40 años, si usted tiene antecedentes familiares, si usted es obeso, si usted no hace ejercicio, si usted come como Dios no quiere que coma, entonces tenga un poquito de conciencia, vaya a un médico a ver qué está pasando. Ahora, ha pasado también que le subió la tensión a alguien, le dice, mire, usted es hipertenso. Entonces la persona piensa que eso no le va a dar más. No, ya yo me curé, yo me hice el tratamiento que me mandó el doctor y yo estoy bien. Y niegan que son hipertensos. Cierto. Esa es una condición que la primera vez queda de por vida. Sí, mire, generalmente la hipertensión arterial, me encanta ese comentario que usted está haciendo. La hipertensión arterial no se cura, se controla. Ah, bueno, muy importante. La hipertensión se controla. Ahora bien, puede haber condiciones secundarias que pueden llevar a la hipertensión arterial. Por ejemplo, los pacientes que tienen anatómicamente estrechez de la arteria renal, cuando ese problema se identifica y se corrige, el paciente se puede curar de la hipertensión. Pero entonces estamos hablando de hipertensión secundaria. Secundaria a un problema anatómico, a un problema metabólico, ¿ok? Por ejemplo, hay pacientes que son hipertensos porque tienen tumores en la glándula suprarrenal. Entonces, si ese tumor se corrige, el paciente deja de ser hipertenso. Son hipertensiones secundarias. Pero la gran mayoría de los pacientes tienen lo que se denomina hipertensión esencial. Esa hipertensión esencial se controla, no se cura. Ahora, el paciente con hipertensión esencial bien controlado puede tener una vida completamente normal. Puede tener novia, puede saltar, brincar, correr, comer, ir a fiesta, practicar deporte, pero tiene que estar bien controlado. Ahora, ¿qué hace un grupo de pacientes, licenciado? Dicen, bueno, si ya yo me controlé, ¿para qué voy a seguir tomando las pastillas? Porque es que lo controla son las pastillas y el estilo de vida y la modificación del estilo de vida. Como le digo, la gran mayoría de los pacientes con hipertensión no se curan. Ese es un mensaje que es importante que se lleven. La hipertensión arterial en la gran mayoría de los casos no se cura.
se controla y el paciente que tiene control de la hipertensión arterial puede llevar una vida completamente normal, puede tener una vida acorde a sus condiciones, a su situación, a su edad, a su sexo, a su actividad física regular. Pero lo importante es controlar la tensión. Volvamos a los eventos cerebrovasculares o lo que antes se conocía como accidentes cerebrovasculares. Hay una sintomatología. ¿Cómo me doy cuenta que estoy pasando por un evento de este tipo o que la persona que está a mi lado está pasando por un evento de este tipo, un familiar, una cosa? ¿Hay una manifestación sintomática? Sí, generalmente el paciente, en muchos casos el paciente comienza percatándose de la situación porque no puede mover un brazo, comienza a hablar con dificultad, se torna un poco torpe para comunicarse, le cuesta moverse, le cuesta mover la pierna, se nota que se le durmió el brazo derecho o izquierdo. Cuando esos signos aparecen, es el momento cero, es cuando el paciente o los familiares que están cercanos a él deben anunciar que hay un problema, que muy probablemente es un evento cerebrovascular y que debe recurrir a la emergencia más cercana que tenga. Porque si está implicado que tiene una crisis hipertensiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Normalizarle la tensión. Muchísimas veces pacientes hacen crisis hipertensivas complicadas con eventos cerebrovasculares. Cuando llegan a la emergencia, lo que tenemos que hacer primero que nada es normalizar la tensión. En muchos casos, licenciado, cuando uno les normaliza la tensión, el paciente se recupera. Pero ya sabemos que ese paciente, de volver a tener una crisis hipertensiva, probablemente va a ser un evento cerebrovascular permanente. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que ver qué está pasando en el cerebro, tenemos que controlar muy bien la tensión arterial. Entonces, los primeros signos que el paciente presenta son los signos que el paciente debe tener la capacidad de anunciar y si él no lo puede hacer, un familiar percatarse de la situación para entonces ir a una emergencia donde pueda ser. Por ahí he visto algunas cadenas que pasan, a cuáles podrían ser los síntomas, que si se te duerme una parte del cuerpo, si se te cae, que sientes que la quijada se te cae, que no puedes articular las palabras. Correcto. Y entonces la gente le hace unas pruebas. ¿Es real esa información que pasan por ahí en alguna cadena? Yo no lo he visto, pero indudablemente que cualquier información que permita aclarar y darle al público general, que ante cualquier signo de alarma que se presente, como eso que usted está diciendo, que el paciente no pueda caminar, que no pueda deambular, que se le duerma la mano, que se le duerma la cara, que al hablar se torne torpe, que no coordine lo que está diciendo, que diga incoherencias, entonces lo correcto es que si el paciente tiene la capacidad de percatarse de esa situación o algún familiar ve esta situación, lo correcto es que lo más rápido posible el paciente vaya a una emergencia donde harán las pruebas adecuadas, identificarán cuál es el problema y tratarán de solventar en la medida en que esa emergencia tenga la capacidad de solventar, licenciado, porque esa es otra cosa que tenemos que hablar. Ajá. ¿Cómo solventar el problema? Identificado, ¿cómo solventarlo? ¿No? Antes de cómo solventar el problema, estamos compartiendo con el doctor Carlos León, él es cardiólogo. Doctor, la importancia de atender a tiempo a un paciente que sufre un evento cerebrovascular, porque a veces, bueno, yo he recibido aquí algunas informaciones del Centro de Salud Pública, no lo voy a mencionar, pero mira, a mi familiar le dio un ACV y lo tienen ahí esperando en la emergencia, no lo han atendido porque no hay suficiente personal, qué sé yo, cualquier circunstancia que pueda ocurrir, y entonces pasan las horas y la gente tiene el evento cerebrovascular y no es atendido, y eso me imagino genera alguna secuela que puede ser incluso para mortal, el paciente mortal, ¿no? Mortal. ¿Cuál es la importancia de atenderlo a tiempo? Nosotros tenemos un amigo que nos hace un símil muy importante de eso, licenciado, que es el doctor Carlos Angulo. El doctor Carlos Angulo comenta que es como cuando una persona cae a una piscina, ¿no? Si tú lo sacas de inmediato de la piscina, probablemente el paciente no va a pasar nada. Pero si uno tarda 5 o 10 minutos en sacarlo de la piscina, entonces el paciente va a estar ahogado o casi ahogado. Y si dura más tiempo, pues el paciente va a morir. Igual pasa con el cerebro. Si el cerebro pasa mucho tiempo, generalmente
los accidentes cerebrovasculares es porque o una arteria se obstruyó, una arteria cerebral se obstruyó, o bien porque una arteria cerebral se rompió y produjo un sangramiento. Entonces, si es por una obstrucción, ¿qué se debe hacer? Quitar la obstrucción para que la sangre pueda volver a fluir hacia el cerebro. La sangre lleva oxígeno y el cerebro vive totalmente de oxígeno. Si no fluye sangre, no hay oxígeno, el cerebro se va a morir, se va a infartar. Va a pasar lo mismo que ocurre en el corazón, licenciado. Se va a producir un infarto cerebral, que es lo que se denomina un evento cerebrovascular isquémico. ¿Por qué isquémico? Porque deja de llegar sangre a la zona que por delante de la obstrucción está irrigando esa arteria. Ese es el isquémico. Es el isquémico. Y el hemorrágico es... El hemorrágico es que o bien una arteria, por algún defecto anatómico, por alguna crisis hipertensiva, la arteria se rompe y al romperse produce una extravasación de sangre hacia la parte interna del cerebro. Entonces eso es lo que se denomina un evento cerebrovascular hemorrágico. Se puede corregir si se atiende a tiempo, tengo entendido, bajo qué, digamos, abordaje, qué terapia se hace. Hablemos de, la otra vez que vino usted con el doctor Carlos Angulo, hablaba de una terapia novedosa stroke que están aplicando ustedes ahí en la unidad de cardiología de la clínica IDET. Yo quisiera que le explicara a la gente de qué se trata, doctor. Bueno, en esto, licenciado, el tiempo es primordial. Nosotros hablamos de 4 horas. ¿4 horas de qué? No 4 horas de que llegó a la clínica o a la emergencia. 4 horas desde que se identificaron los síntomas o los signos que tiene el paciente. Entonces, si usted comienza a ver que un paciente comienza a hablar de manera incorrecta, a hablar incoherencia, con la lengua torpe, que no puede mover el brazo, que le cuesta mover la pierna, que se cae, que no puede deambular, muy probablemente ese paciente está haciendo un evento cerebrovascular. Entonces, en el momento que se identifique ese problema, lo correcto es que ese paciente vaya inmediatamente a una emergencia. ¿Qué tiene que hacer el médico al recibirlo en la emergencia? El emergenciólogo, el médico internista, el que esté en la emergencia. Ver, hacer un estudio, un análisis rápido de la situación, examinarlo, tomarle la atención, porque si es por una crisis hipertensiva, lo primero que tiene que hacer el médico es tratar de llevar lo más pronto posible la atención a la normalidad e inmediatamente hacer una tomografía computarizada. Aquí es de suma importancia el diagnóstico por imágenes. La tomografía. La tomografía es de suma importancia. O el diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes. ¿Por qué, licenciado? Porque la terapia varía acorde a cuál evento cerebrovascular es. Si es un isquémico, se va hacia un lado. Si es un hemorrágico, se va hacia otro lado. La gran mayoría de los eventos cerebrovasculares son isquémicos. Entonces, si logramos hacer el diagnóstico a tiempo, tenemos el diagnóstico clínico hecho en la emergencia, por el médico que lo recibió, se hace la tomografía, entonces, en nuestro caso, tenemos un equipo multidisciplinario que se activa y llevamos al paciente a un área que tenemos dispuesta para atender esta situación, le colocamos sus vías y comenzamos la administración de las drogas que van a permitir que el trombo que está obstruyendo la arteria se desaparezca, se disuelva. Y eso va a determinar que en poco tiempo el flujo sanguíneo en el cerebro se restablezca. Y al restablecerse el flujo sanguíneo en el cerebro, la situación se mejora, se corrige y los síntomas o signos que tiene el paciente desaparecen. Y ese paciente puede en pocas horas reincorporarse a sus actividades normales y a su vida familiar. Lo hacen ustedes ahí en la unidad de cardiología de la clínica IDET. ¿Qué efectividad ha tenido? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a la cual le ha aplicado usted el tratamiento? Gracias a Dios, como yo le comenté y usted muy bien hace ver en la publicidad, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que no solamente son cardiólogos, nosotros en el equipo tenemos
intensivistas, internistas, tenemos neurocirujanos, tenemos rehabilitadores, tenemos nutricionistas, en fin, un equipo que lo que hace es atender al paciente lo más pronto posible en esas primeras 4 horas, que es lo ideal, para que el paciente, repito, se restablezca completamente su problema de salud. Es importante que este tipo de equipos se implementen en otras áreas a nivel regional y a nivel nacional, porque la experiencia que nosotros tenemos en la clínica ha sido realmente muy buena. Los pacientes que hemos logrado atender, que han logrado llegar con estas primeras 4 horas, licenciado, han salido caminando, hablando e incorporados a sus actividades laborales y a sus actividades familiares de manera íntegra. ¿Se hace solo el LAR aquí en la Clínica IDET? ¿Hay algún otro centro en el país o ustedes son pioneros aquí? Lo que sí le puedo decir es que nuestra unidad, como está integrada y como está diseñada, es única en la región. Porque nuestra unidad está conformada por un equipo multidisciplinario que atiende al paciente desde el momento que llega hasta el momento que sale, viendo todas las áreas, viendo el problema metabólico, el problema de hipertensión, el problema de la comida, la rehabilitación. O sea, es un equipo que se encarga de atender en todas las áreas al paciente. Ahora, yo pienso, y yo quisiera, y es nuestro clamor, que esto se pudiera implementar. Usted hablaba ahorita de lo que pasa en los hospitales, y es cierto, pero eso tiene un porqué: la masificación de pacientes en esos centros, la poca cantidad de médicos que puedan atenderlos, la poca probabilidad de que esos pacientes vayan a un tomógrafo a hacerse el estudio, porque o tienen que ir a otro centro, buscar una ambulancia, buscar el dinero para tomar. O sea, imagínense todo el tiempo que se pierde en esto, cuando estamos hablando que lo ideal es 4 horas. 4 horas es lo ideal para que salga exitoso el paciente. Ojo, licenciado, esto no significa que después de 4 horas no podamos hacer algo. Claro. Sí se puede hacer, pero entonces ahí comenzamos ya a ver secuelas. Comenzamos a ver que el paciente puede tener ciertas secuelas, aunque se puede corregir, pero comienzan a aparecer ciertas secuelas. Viene un proceso de rehabilitación, porque tengo entendido que algunos que no han tenido la oportunidad de hacerse el tratamiento, que no han sido atendidos en el lapso de tiempo que usted está refiriendo, bueno, después viene un proceso. Aquellos que han salido más o menos bien de la situación, viene un proceso de rehabilitación donde, a pesar de que quedan con algunas secuelas, son mínimas y pueden también tener un desempeño normal en su vida rutinaria. Todo, licenciado, todo depende de cuál arteria se obstruye. Si es una arteria muy grande la que se obstruye, entonces las secuelas van a ser grandes. Pero si la arteria que se obstruye es una arteria pequeña en el cerebro, entonces las secuelas van a ser pequeñas. Eso se sabe inclusive, licenciado, por la clínica. Nosotros podemos saber eso por la clínica, pero se confirma con una tomografía. O sea que es importantísimo la tomografía, el estudio de imagenología. Es de suma importancia. En las primeras horas es de suma importancia, licenciado, porque la terapia que se aplica para los eventos cerebrovasculares isquémicos no es la misma que se aplica para los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, uno tiene que tener muy claro y bien definido cuál de los dos puede ser. Porque si es un isquémico, va para una rama; si es para un hemorrágico, va para otra rama. Cuando usted habla del tamaño de las arterias que es obstruida y de la magnitud, a eso se debe. Yo he escuchado gente, no, me dio un ACV leve. Sí. ¿A eso se debe la levedad o la intensidad? No. Generalmente esos pacientes están hablando de lo que se denomina un evento cerebrovascular isquémico transitorio. Okay. Recientemente nosotros hemos tenido 2 pacientes, este mes hemos tenido 2 pacientes, que ingresaron con eventos cerebrovasculares isquémicos transitorios. Quiere decir que se recuperaron completamente en las primeras 24 horas. Cuando les hicimos el estudio, licenciado, nos pudimos percatar que el problema de estos 2 pacientes era que tenían obstruido la arteria carótida. Entonces, ¿por qué
porque al tener una placa en la carótida que produzca obstrucción, esa placa dispara pedacitos de calcio para el cerebro y esos pedacitos van obstruyendo arterias pequeñas y producen eventos cerebrovasculares que el paciente se recupera completamente en menos de 24 horas. Eso se denomina un SB isquémico transitorio. ¿Qué hicimos con estos dos pacientes? Identificado el problema, le corregimos la arteria carótida con una angioplastia de carótida. Y los pacientes, al otro día de la angioplastia, se fueron para su casa completamente restablecidos. Hay algunas interrogantes de nuestros usuarios. Hay gente que plantea, además del evento cerebrovascular, primeramente, vamos a leerla. Hay una que está planteando, una persona que ojalá que estas terapias pudieran estar disponibles en los centros asistenciales públicos, en el hospital. Es difícil la atención, hay muchos pacientes que abarrotan las emergencias y cuando vienen a atenderlo para determinar qué es lo que tiene, ya ha pasado mucho tiempo y las secuelas pudieran permanecer. Eso es lo que cierto. hablamos allí, ¿no? Es el gran problema. Mire, licenciado, nosotros somos médicos que nos formamos en la medicina pública, en el área pública. Todos los médicos de Venezuela nos formamos en el área pública. Nuestro interés, y nosotros abogamos, es porque el Estado, que es el que domina este tipo de estas instituciones, los hospitales del Ministerio de Sanidad, los hospitales del Seguro Social, tengan las herramientas adecuadas para que puedan solventarse este tipo de problemas. Imagínese, licenciado, la cantidad de eventos cerebrovasculares que llegan a la emergencia de los hospitales. Claro. Eso es sorprendente. Y pasa lo que usted dijo. Llegan, el médico está abarrotado de pacientes, le dice, acuéstelo ahí en la camilla. El paciente pasa horas en la camilla sin que el médico, por la cantidad de pacientes que tiene, no lo pueda atender. Cuando lo ve, le dice, vamos a hacerle la tomografía. Entonces el familiar sale a buscar la ambulancia. ¿Dónde le hago la tomografía a esta hora? Son las 11 de la noche. O sea, es una cantidad, verdad que es un problema gravísimo. Por eso es que nosotros abogamos, porque queremos, nuestro grupo quiere, que este tipo de equipo que nosotros tenemos se pueda instaurar en los hospitales del seguro, en las emergencias, porque esto va a ayudar a la gran mayoría de la población y quien dispone de los recursos para esto es el Estado. Claro, así es. Mire, dice la señora Virginia, buenos días. Súper la información que están dando. Es importante resaltar que no solo es afectado el paciente, sino también los familiares. Somos afectados en todos los sentidos, emocional, psicológicamente. Es lamentable que no tenemos prevención, cultura e información sobre este tema. Gracias por el tema informativo. Dios le bendiga, dice la señora Aponte, sí, que nos está mandando este mensaje. Licenciado, mire, yo siempre he comentado que los eventos o la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que no afecta al paciente solamente, afecta al paciente principalmente, pero esto es una enfermedad familiar, porque afecta a todo el grupo que forma el entorno cercano del paciente. Se ven afectados porque ese paciente deja de trabajar, ese paciente no puede ir caminando al baño, ese paciente no puede comer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los familiares? Encargarse del paciente. Y aunque esto suene mal o pesado, se convierten en una carga muy importante para el grupo familiar. Entonces, ese grupo familiar se ve seriamente afectado porque un familiar le dio un evento cerebrovascular. Y aquí pregunta también una persona que es importante hacerse el chequeo preventivo, sobre todo cuando te han diagnosticado hipertensión, porque si llegas a tener un evento cerebrovascular y las consecuencias son para la persona que no es atendida a tiempo, bueno, va a quedar fuera del área productiva, va a ser una carga para la familia, es lo que estamos comentando. Ahora, imagínese esto, licenciado. Imagine la cantidad de personas que es muy grande, el número de eventos cerebrovasculares que llegan diariamente al hospital. Todos esos pacientes, todos, la gran mayoría, licenciados, son lamentablemente diagnosticados fuera del tiempo que corresponde. O bien porque los familiares se tardaron mucho en venir de Siquisique, de Aguada Grande, de Carora, porque están en lugares lejanos, y entonces no pudieron llegar a tiempo a un centro asistencial, a la emergencia de un centro asistencial,
duró mucho tiempo para hacerse la tomografía y no hay los recursos correctos y adecuados para implementar las medidas necesarias para corregir eso. Ni tampoco hay el abordaje multidisciplinario, pues, porque a lo mejor hay un médico en la emergencia que está ahí, y no, es un especialista en un área, pero no hay, como está ahí en la unidad de cardiología del IDET, bueno, una cantidad de gente que aborda según su área. Nosotros lo que hemos hecho, licenciado, hemos tratado de hacer, y eso quiero dejarlo bien claro, nosotros lo que hemos tratado de hacer en nuestra unidad y en nuestra institución es implementar un equipo multidisciplinario que permita el abordaje integral de este paciente. Porque hay que recordar que estos pacientes no solamente son hipertensos, muchos son diabéticos, muchos son obesos. Entonces nosotros con este equipo multidisciplinario lo que tratamos es de abordar todas esas áreas para que la atención de este paciente sea integral. Ahora, si el paciente llega a una emergencia del Hospital Central y es atendido a tiempo por el médico que está en capacidad de hacer el diagnóstico y por suerte y por el interés de los familiares y por el interés del médico se logra hacer el diagnóstico a tiempo, esos médicos pueden tener la capacidad de resolver el problema. ¿Qué faltaría, licenciado? Los recursos médicos, las terapias, las drogas que permitan instaurar al paciente rápidamente para que esta situación se solvente. Por supuesto, licenciado, estas drogas que se implementan en estos pacientes no son económicas, son drogas costosas, pero disponemos de ellas en el Estado Lara, disponemos de ellas en nuestra institución y podemos administrárselas al paciente de la manera efectiva, correcta y adecuada para que, repito, esta situación se solvente de manera definitiva. Ahora, doctor, yo digo, si de repente en centros de salud pública se coordinara para adquirir esa droga a nivel masivo, podría bajar los costos. Eso sería lo ideal. Claro. Mire, la incapacidad que produce un paciente de este tipo a nivel social o a nivel familiar es muy grande, es muy importante. Entonces, sería mucho mejor, si uno se pone a sacar las cuentas, es mucho mejor que el Estado pudiera disponer de este tipo de medicamentos para administrárselo a sus pacientes, a los pacientes que llegan a los centros hospitalarios, porque el paciente se va a recuperar, claro, y va a volver a su trabajo, y va a volver a su familia. Entonces, el costo inmediato pudiera ser alto, pero el costo a largo plazo es mínimo. Claro, el impacto que tiene eso. Dice, el médico puede estar en el hospital, pero si no posee los implementos necesarios, eso escapa de la mano de los médicos, dice la señora Noemí. Dice también, excelente entrevista con el cardiólogo. Hay gente que pregunta no solamente los eventos cerebrovasculares, ahí se atienden cardiopatía congénita, preguntan también por personas que tienen arritmia, por personas que necesitan la colocación de un marcapasos. ¿Todo eso lo hacen ustedes ahí? Nosotros en la unidad de cardiología, como usted lo está informando, tenemos una unidad de cardiología integral, tenemos cardiólogos, electrofisiólogos. Yo puedo decir con orgullo que en la unidad de cardiología del IDEC está el cardiólogo electrofisiólogo de mayor experiencia en la región. Yo digo que él es el papá de los pollitos, que es el doctor Sergio Ramón Hernández Soto, cardiólogo, electrofisiólogo, un excelente amigo, compañero y colega desde hace muchos años. Tenemos cardiólogos clínicos, tenemos nutricionistas, tenemos cirugía vascular, tenemos endocrinólogos, en fin, nuestra unidad es una unidad integral y en ella puede el paciente estar seguro de que va a recibir la atención adecuada del especialista adecuado. ¿Puede dar un evento cerebrovascular recurrente? ¿Le puede dar varias veces a una persona? Eso es muy importante, por supuesto que sí. Y hay que tomar en cuenta que cuando a un paciente le da un evento cerebrovascular, si la causa de este evento no se corrige, el paciente tiene mayor probabilidad de sufrir otro evento cerebrovascular en comparación con la población general. Estamos hablando del 50%. Y si el paciente sobrevive a un primer evento cerebrovascular, la probabilidad que sobreviva a un segundo evento cerebrovascular es mucho menor, mucho menor. Ahora, por eso es que es tan importante en el primer evento corregir el problema. ¿Fue una crisis hipertensiva? Vamos a corregirle la tensión arterial. ¿Hay un problema arterial obstructivo en la carótida? Vamos a corregirle el problema. ¿Hay un trastorno del ritmo cardíaco
que estás originando trombos que se disparen para el cerebro, vamos a corregir el problema. Lo interesante de todo esto es que con la consulta de un especialista adecuado se puede identificar el origen y tratar definitivamente. Bueno, ahí está el caso del colega Gerardo Viedo, que le dio uno primero y después le dio otro y lamentablemente perdió la vida en ese segundo evento. Es muy difícil, licenciado, que un paciente que tenga 2 eventos cerebrovasculares sobreviva al segundo evento cerebrovascular. Preguntan si ahí en la clínica y en la unidad de cardiología hay los equipos para hacerse los exámenes más avanzados. Por supuesto. En la clínica IDET se ha preocupado por tener en sus instalaciones el equipamiento no solamente médico, sino el equipamiento tecnológico para que la atención del paciente sea correcta e integral. Y quiero decirle algo, licenciado, mire, hay instituciones en la región que pueden tener equipos y dispositivos de muy buena calidad, pero si no tienen el personal correcto, esos equipos no van a funcionar. Entonces, la institución y la funcionalidad de la institución no la hacen los equipos, lo hacen los médicos. Por eso es que yo con orgullo puedo decir que en mi institución y en mi unidad contamos con profesionales de alta calidad, de alta excelencia, que no importa el equipo, lo que importa es el profesional. Por suerte, nuestra unidad consta con los profesionales y con el equipamiento adecuado para hacer la atención. Y yo digo, doctor, agregándole a eso el abordaje multidisciplinario, ¿no? Porque correcto, te puede salir ahí con un examen, lo del cardiólogo, lo del electrofisiólogo, pero además sale con un plan de alimentación según su patrón, tantas cosas, ¿no? Y sale puede salir hasta con la rehabilitación. Claro. Con el plan de rehabilitación puede salir porque nosotros tenemos en la institución rehabilitadoras y fisioterapias y especialistas en fisiatría que de una vez te dan la atención. O llega a la emergencia y tiene ahí a alguien que sabe qué es lo que va a hacer, que es importante. Licenciado, no solamente con enfermedad cerebrovascular, con enfermedad cardiovascular. También. Claro, nuestra unidad es, la unidad de cardiología y de hemodinamia de Clínica IDET es la unidad que más casos tiene en la región realizada. Nosotros tenemos más de 12.000 casos hechos en la unidad de hemodinamia. Tenemos casos de problemas coronarios, de problemas anatómicos cardíacos y de problemas de arritmias cardíacas que son solventadas en la unidad, por lo que le digo, porque tenemos un equipo multidisciplinario de alta experiencia, de mucha experiencia, que además contamos con el equipo técnico que nos permite hacer eso. La señora Yelixa pregunta que hay que tener, ella dice que qué papel juegan las condiciones, el estrés. Hay personas muy irritables. En mi casa, mi papá es muy irritable, se la pasa de mal humor, todo le molesta, siempre anda agarrando rabia. Si uno agarra rabia, también está en riesgo de todo esto. Hay algo que se denomina el estrés endotelial, el endotelio. El endotelio es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y es la parte más interna de los vasos sanguíneos, licenciado. Cuando uno toma una rabia, vive bravo, se molesta por cualquier cosa, lo que primero se lesiona es el endotelio vascular. Y la lesión que se produce a nivel del endotelio vascular es lo que va a llevar en el futuro a las obstrucciones arteriales, bien sea coronarias, bien sea cerebrales, bien sea carotidias, de los miembros inferiores, en fin, la enfermedad arteriosclerótica empieza por el estrés endotelial. Mira, aquí nos dice el señor Enrique que él no supera que la muerte de su padre fue por un evento cerebrovascular, de una rabia que agarró, que él le produjo. Bueno, a lo mejor le tocaba, también le correspondía. A veces uno, cónchale, en una situación de esa, imagínese la culpabilidad, ¿no? Pero a lo mejor si lo hubiesen atendido a tiempo, a lo mejor no hubiese pasado. Licenciado, por eso es que es tan importante, y yo creo que lo trascendental de esta entrevista y esta reunión es que el público en general sepa que si el familiar o el paciente se percata a tiempo que hay una situación anómala, una situación irregular que está condicionando que algo anormal en el paciente, como ya les dije, que esté hablando de manera incoherente, que la lengua se les torne estropajosa,
que se le duerme una parte de la cara, que se le duerme un brazo, que se le duerme una pierna, el familiar o el paciente deben acudir lo más pronto posible a una emergencia para que sea diagnosticado a tiempo y de ahí derivar, acorde a lo que se diga, a lo que se establezca, derivar cuál va a ser el tratamiento. Y esto también, perdón, licenciado, y esto también se debe hacer con la enfermedad cardíaca. Si el paciente tiene un dolor en el pecho, si el paciente tiene dificultad para respirar, tiene opresión, no deje que esto evolucione, porque hay muchos que dicen, cuando tengo un problema, no, tengo una opresión en el pecho, pero eso deben ser gases. Ajá. Eso deben ser gases. Y resulta que entonces... O tengo un dolor en el brazo, no me entró un aire. Ajá. Entonces, cuando dejan pasar este tipo de situación, mire, es preferible que en la emergencia le digan que es un aire a que sea un infarto y usted no vaya a una emergencia. Doctor, tenemos que despedir la entrevista. ¿Qué mensaje nos deja para concluir el doctor Carlos León, cardiólogo de la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET, que vino hoy a ilustrarnos sobre esta importante patología que ha crecido, que ha cobrado víctimas, que genera una cantidad de consecuencias en la familia, que algunas son terribles, pero que puede ser corregida con las terapias como las que se están aplicando ahí en la Unidad de Cardiología del IDET? ¿Qué mensaje nos deja para concluir, bueno, doctor? Licenciado, primero, gracias nuevamente por la invitación. El público tiene que saber que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares cada día están en aumento, que lo importante de este tipo de patología es hacer prevención. Vayan a sus médicos, consulten a los especialistas necesarios. Cuando tengan un evento de este tipo, sepan que lo más importante es ir lo más pronto posible a la emergencia a una emergencia cercana a su lugar de vivir o de trabajo, y que ya en manos de los especialistas puede resolverse este problema si llega en el momento correcto y existe la disposición y el equipamiento para que esto pueda ser solventado. Gracias, doctor. El doctor Carlos León, cardiólogo, que estuvo en Ideas para Vivir, hablándonos de todas estas terapias que vienen aplicando en la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET, de toda esta patología, de los eventos cerebrovasculares. Gracias al doctor Armando Sánchez Contreras, que también de manera bien importante nos asesora y nos ayuda en estas secciones, que contactó al doctor. Pero la gente que está preguntando dónde ve el doctor y qué parte, cómo comunicarse, vamos a hablarle de la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET, que también está con nosotros como anunciante. Ahí está el doctor Carlos León con un equipo multidisciplinario de médicos, como ya lo decía ahí, electrofisiólogo, nutricionista, emergenciólogo, intensivista, fisiatra, están para abordar toda esta realidad, neurólogo en la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET. Ahí están tratando también las patologías cardiovasculares, cardíacas, el examen, el diagnóstico, la consulta preventiva con equipos de alta tecnología, con tratamientos de punta, y están haciendo este abordaje multidisciplinario y novedoso para la gente que tiene eventos cerebrovasculares. El stroke lo están haciendo allí y la gente es de vuelta cuando es atendida en las primeras horas sin ningún tipo de secuela a su vida rutinaria a través de este novedoso tratamiento. Un equipo de médicos multidisciplinarios encabezado por el doctor Carlos León, que están ahí en la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET, en la carrera 16 entre calles 43 y 44. Usted nos puede seguir en @idet.barquisimeto en nuestras redes sociales, pero nos puede llamar para la consulta, para obtener mayor información, para en caso de que necesite algún examen de estos avanzados que hacen ahí en la Unidad de Cardiología, en caso de que necesite atenderse también en cualquier evento cerebrovascular, al 0251-446-0426, 0414-514-6629 y al 0414-952-1168. Esos son nuestros números telefónicos para que usted pueda comunicarse con nosotros. 0251-446-0426, 0414-514-6629 y el 0414-952-1168 para comunicarse con el doctor León y para comunicarse con el equipo multidisciplinario que atiende ahí en la Unidad de Cardiología de la Clínica IDET. Recuerden ustedes, estamos en la carrera 16 entre calle 43 y 44 y nos puede seguir en nuestras redes sociales @idet.barquisimeto.
El Parque Zoológico y Botánico Bararida, el gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento, de recreación, para compartir en familia, aprendiendo y recreándote con todo lo que tenemos ahí en el Parque Zoológico y Botánico Bararida. Más de 5.200 especies animales, tenemos plantas de 20 estados del país, tenemos distintas áreas, una diversidad gastronómica increíble, unas áreas de esparcimiento también muy atractivas, la tirolesa, el laguito, los botes, las distintas áreas para camping, el zoológico de contacto. Tenemos también allí el serpentario, todas estas áreas bien mantenidas, con ese equipo comprometido, con el mejor zoológico, el mejor parque botánico y zoológico del país, lo tenemos aquí en Lara, es el Parque Bararida. Ahí está el licenciado Juan Rodríguez y su equipo haciendo lo propio. Tenemos horarios de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales @Parque Bararida o nos llamas al 0412-513-4286 para coordinar cualquier información, visita guiada. Por cierto, tenemos una amplia programación en estos días, viene el asueto del carnaval y vamos a estar allí para ofrecerle todas las opciones del Parque Zoológico y Botánico Bararida. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios de nuestro supermarket. Víveres, charcutería, lácteo, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en lácteos, en celulares, plasma, equipo de sonido, nevera, colchones, línea blanca, línea marrón. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, vigilancia, estacionamiento, para que no se preocupe por la seguridad, todo en un solo lugar, en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar Novi Group. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos un grupo de médicos egresados de las mejores universidades en todas las especialidades que le van a resolver su problema de salud, salud preventiva, salud curativa, la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Ahí tenemos desde medicina interna, medicina general, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología, psicología, psiquiatría, pediatría, ginecobstetricia. Estamos trabajando con todas las pólizas y con todas las aseguradoras. Tenemos además cirugía, tenemos además de neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, pediatra puericultor, tenemos urólogo, reumatólogo. Estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, eco, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, una plantilla de ginecostetras de primera que estamos haciendo distintas consultas, gastropediatra, tenemos foniatría, terapia de la voz, terapia del dolor, medicina familiar, acupuntura, sueroterapia. Todo lo estamos haciendo en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Además tenemos ahí la promoción del Mes del Amor y la Amistad. Tenemos ahí la promoción de foniatría, que la consulta le sale gratis si se realizan los estudios audiológicos, niños y adultos. Además de esto, tenemos también ahí la promoción del 2x1 en medicina general y cardiología. Van 2 personas y paga una sola consulta para que vaya con su compañero, con su amigo, con su amiga, con su pareja. Y en ginecología, la consulta, la ecografía, la citología, la exploración mamaria, y le vamos a regalar la colposcopia. Todo esto en el Mes del Amor y la Amistad. 0414-572-8496. Estamos en la carrera 19 con calle 17, edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de trípode, disco, bujes, todo lo tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, la tenemos allí, pero representamos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, producto de alta calidad y con los mejores precios. Ahí le vamos a dar la mejor atención, precios, asesoría y la garantía. Con más de 60 años que tiene la familia Bessi allí ofreciendo servicio en un amplio stock de repuestos en la carrera 19 con 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. No vaya a ningún otro lugar, vaya a donde estén los mejores, y los mejores son Suspensiones Balcania. Con nuestros anunciantes llegamos al final por el día de hoy, jueves 6 de febrero, reposición del programa a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, y mañana nuevamente en vivo a partir de las 6 de la mañana. Feliz y bendecido jueves para todos.